¿Qué es lo que está ocurriendo en Reino Unido durante estos últimos días? ¿Qué son todas esas manifestaciones y concentraciones de ultraderechistas profiriendo cánticos racistas, directamente yendo a pegar a quien tenga un color de piel diferente o incluso haciendo saludos fascistas en plena calle? En este vídeo lo vamos a ver y sobre todo vamos a ver cómo eso puede ser un futuro aterrador que tenemos enfrente y que todavía lo vemos con un poco de distancia desde nuestro país, pero al fin y al cabo es la crudeza de que las fake news y las intervenciones de pseudomedios de comunicación y de pseudoinfluencers que lo que hacen es difundir mensajes racistas, pues al final tienen consecuencias reales, porque hoy es un bulo emitido por ahí diciendo que una persona inmigrante ha acabado con la vida de no sé quién. Pero es que mañana eso tiene consecuencias reales, consecuencias en las calles y consecuencias muy peligrosas. ¿Qué es lo que está ocurriendo en el Reino Unido? Y que espero que no, pero puede ser que tarde o temprano, y tal y como tenemos también nuestro ambiente mediático tan cebado con este tipo de noticias falsas, pues pudiese ocurrir en algún momento en España. Vamos a analizar lo que está ocurriendo a partir de informaciones que hemos podido recopilar en medios de comunicación y también en redes sociales, concretamente este hilo en Twitter de Julián Macías Tobar. Para quien no le conozca, recomiendo mucho su labor. Si lo queréis seguir, tiene un canal también en YouTube que se llama Pandemia Digital, que ha hecho una recopilación bastante interesante de cuáles son los hechos que nos han llevado hasta aquí. Dice así Julián: los graves disturbios en Inglaterra fueron promovidos por mentiras racistas permitidas y potenciadas en plataformas como X. El problema es global. Medios, políticos, influencers y bots difunden desinformación para generar odio. Andrew Tate tuvo 15 millones de visitas en un solo tuit. Hay más. Y aquí veis que un bulo en redes sociales sobre el origen del autor del ataque en Southport deja más de 50 policías heridos, y un vídeo en el que este influencer de extrema derecha, Andrew Tate, no sé si lo conocéis, tengo algún vídeo hablando de él, resulta que ponía: un inmigrante ilegal apuñala a 6 niñas pequeñas, despertad, y 15 millones de visualizaciones. En la red social de Elon Musk, que por cierto, refiriéndose a lo que estaba ocurriendo en Reino Unido, dijo: Civil War is inevitable, es decir, la guerra civil es inevitable. El propio dueño de esta red social, que en parte, de una manera casi fundamental, diría yo, está teniendo consecuencias directas en la vida social de muchos de los países. Contestando además un tuit en el que pone: los efectos de la inmigración en masas y las puertas abiertas está ocasionando este tipo de eventos. Y a eso le contesta Elon Musk que la guerra civil es inevitable. Es una actitud completamente irresponsable de un ricachón que se compró una red social simplemente, para lo que está haciendo ahora, para decir cada 2x3, porque no es la primera vez que lo dice, que la guerra civil es inevitable, y para hacer campaña en su propio país, en Estados Unidos, por Donald Trump. Es decir, algo completamente loco. ¿Qué es lo que ocurre? Pues resulta que hubo un asesinato en Southport, en Reino Unido. Una persona que identificaron estos medios de extrema derecha, estos pseudomedios de extrema derecha, y seguramente podéis identificar a medios y pseudomedios y a pseudoperiodistas parecidos en España que habrían hecho exactamente lo mismo, y dijeron que ese asesinato triple, horroroso y completamente deleznable, de 3 niñas, lo había cometido un inmigrante ilegal que había venido en un cayuco, etcétera, etcétera. Después resulta que no había sido un inmigrante ilegal, sino que había sido un ciudadano inglés nacido en Inglaterra, y que además ni siquiera era musulmán, sino que era católico, pero sin embargo ellos se inventaron una identidad de un supuesto inmigrante ilegal. Como aquí veis que lo pone Andrew Tate, tuvo muchísima repercusión en redes sociales, y no solamente repercusión y retweets, porque de los retweets saltar a la calle cada vez es más sencillo, y eso pues ha tenido consecuencias. Ha habido intentos de quemar, directamente ya quemaron un hotel en el que había refugiados protegidos. También iban básicamente pegando a todo el mundo que tuviese un color de piel que pudiese parecer o hacer sospechar que era de fuera, o que era un inmigrante, o que era un refugiado, y las cosas han ido completamente de madre. Ya estáis leyendo aquí el titular: un bulo en redes sociales sobre el origen del autor del ataque en Southport deja más de 50 policías heridos. Por no hablar, aquí solamente hablan de los policías en ABC, pero por no hablar de todos los inmigrantes, refugiados o personas directamente racializadas, pero británicas como las que más, que también han sufrido esta oleada de racismo. El múltiple asesinato de Southport ocurrió el 29 de julio sobre las 14 horas, e inmediatamente las redes lanzaron que se trataba de un musulmán que entró ilegalmente en Inglaterra. Un par de horas después se viralizó que era un sirio llamado Ali al-Shakati, buscado por terrorista. Entonces, la primera cuenta en difundir que el autor era un inmigrante musulmán fue la cuenta neonazi, potenciada y avalada por Elon Musk, Europe Invasion. Cuenta que estaba suspendida, pero Elon Musk la recuperó y ahora la potencia. Aquí lo veis, Europe Invasion, una cuenta de Twitter diciendo que un hombre ha atacado y es un inmigrante musulmán, y aquí otro vídeo diciendo exactamente lo mismo, y Elon Musk poniendo signos de exclamación para, pues el tío no es tonto evidentemente, darle más visibilidad a un tuit, porque Elon Musk ahora cualquier
cualquier cosa que pone sale recomendado por el algoritmo en todos los lados como dueño que es, porque así lo compró de Twitter. Esta cuenta se dedicaba a criptomonedas principalmente, pero desde que fue recuperada se dedica a difundir desinformación contra inmigrantes, especialmente musulmanes. Sus publicaciones desde su activación en mayo tuvieron 500 millones de visualizaciones. Y las principales cosas de las que están hablando, ya lo veis aquí: inmigrantes ilegales, inmigrantes africanos, civilización europea, deportación en masa, peligro, futuro, inmigrantes musulmanes, niños, africanos inmigrantes, policía, civilización. Esas son las cosas de las que están hablando. Y todo con un claro interés, muy bien pensado y muy bien ejecutado, por intentar enfrentar a la población local y trabajadora con la población extranjera y trabajadora. ¿Para qué? Pues para que no señalemos a los ricachones como Elon Musk dueños de esta red social y que realmente son los dueños del mundo. Entonces te ponen a ti a discutir por migajas, bueno, a ti, concretamente a la clase trabajadora, en este caso de Reino Unido, pero allá donde puedan, para que pues enfoques tus fuerzas, tu ira y tu odio. Puede que sea odio legítimamente existente, porque es verdad que la gente está puteada, pero que en lugar de dirigirlo a los que de verdad son responsables de ese odio que tú sientes, por dirigirlo a otros que no tienen nada que ver. Otra de las principales cuentas desinformando es End Wokeness, la cuenta con la que más interacción Elon Musk. Borró su primer tuit mintiendo sobre el autor, pero al día siguiente publicó una imagen falsa del supuesto autor. Y ya veis que todas las imágenes que pone, pues, y todos los tweets que pone, 93.000 me gustas, 3 millones de visitas, Elon Musk contestando, legitimando de alguna manera las noticias que pone. Aquí 3 niñas fueron asesinadas y 8 fueron heridas por un teenager, por un adolescente ayer en Southport. Este hombre, no sé qué, y pone una imagen de un tipo que supuestamente es esa persona, que no era ni esa persona, porque aquí estáis viendo a un señor mayor y la persona que fue detenida, y que además el juez ha tenido que decir el nombre para que no sigan difundiendo fake news de que ha sido otras personas. Era un adolescente de 17 años, nacido en Cardiff, nacido en Reino Unido. De manera casi sincronizada, una cuenta verificada de Bernie y un pseudomedio llamado Channel 3 Now difundieron a las 5:49 y a las 5:51, fueron los primeros en publicar en Twitter que el autor era Ali al-Shakati, un asilado buscado como terrorista en la lista del MI6. Ambos lo borraron. Lo han ido borrando después, pero ya veis que las consecuencias eran pues 1 millón de visitas, 10.000 me gustas, 1,7 millón visitas, y entonces pues dando por hecho que esa persona era una inmigrante, que era un ilegal, etcétera, etcétera. Pocos minutos después, Nigel Farage, político anti-inmigración, líder pro-Brexit, hizo un vídeo preguntando al gobierno si está ocultando información sobre el autor y si es un terrorista asilado, y fallaron controles para evitar el asesinato. Ya tenemos todo para la revuelta. Es decir, medios, pseudomedios en Twitter y cuentas falsas difunden noticias que no se han probado en absoluto. Elon Musk, por otro lado, les da más visibilidad. Ya entra un político de la extrema derecha británica a hacer un vídeo metiéndose de lleno en el asunto, 6 millones de visitas, 41.000 me gustas, y eso al final pues empieza a tener consecuencias en las calles. Y aquí, ¿qué faltan? Pues ya teníamos pseudomedios, teníamos políticos, y ahora faltan influencers como Andrew Tate asegurando que el asesino es un sirio, musulmán, inmigrante ilegal que llegó hace un mes en un bote porque le da la gana, y pidiendo a la gente que despierte y salga a la calle a quemar todo. Elon Musk recuperó la cuenta de Andrew Tate, incluso hizo space con él. Es decir, que la cuenta de este tipo se la borraron porque además había sido detenido por trata de mujeres en Rumanía. La historia de este tipo es muy turbia, es muy muy turbia, pero ahora estaba por ahí diciendo wake up ¿de qué? Si a ti te detuvieron literalmente por trata de mujeres en Rumanía. Pero bueno, en fin, pues resulta que, bueno, pues aquí decía un inmigrante ilegal que llegó hace un mes, y bueno, pues Andrew Tate le suspendieron la cuenta en Twitter, y cuando compró Elon Musk la cuenta, ¿qué hizo? Pues recuperarla y volvérsela a dar. Es decir, ya veis que Elon Musk, todo lo que pueda hacer para desestabilizar países o para reventar la convivencia de los países, lo hace. Todo eso y más. La historia e identidad falsa del autor se difunde y se hace viral en todo el pueblo, en todo el mundo, por las cuentas habituales, como Europe Invasion, sin una sola prueba, como es habitual. En España, varias cuentas con miles de retweets, entre ellas Josema Vallejo, vicepresidente de Policía Siglo XXI. Aquí veis la cuenta Europe Invasion. Aquí otro Mr. Jones, pues en castellano, difundiendo también las mismas noticias, con menos repercusión, por fortuna, pero joder, con bastante también. Aquí veis a Josema Vallejo, con 4.000 retweets, 114.000 visitas, es decir, algo pues bastante importante. Nada comparado con Reino Unido, por fortuna, pero bastante importante. Y Tommy Robinson, el principal influencer anti-inmigración británico, echa leña al fuego con 34.000 retweets en un solo vídeo en Twitter. Otra cuenta potenciada y apoyada por Elon Musk. Aquí veis a este tipo, 132.000 me gustas, 5 millones de visitas, difundiendo evidentemente estas noticias falsas, y Elon Musk difundiendo una vez más y poniendo signos de exclamación
respondiendo a una intervención del primer ministro británico, el laborista Keir Starmer, y llamándole, pues eso, que está básicamente permitiendo que ocurra lo que está ocurriendo en Reino Unido. Una vez más, la inestimable ayuda de Elon Musk para que todo este polvorín acabe estallando. Toda esta desinformación y azuzamiento provoca que comiencen ataques contra la mezquita de Southport, con decenas de heridos de la policía y muchos destrozos e incendios de mobiliario, ambulancias, vehículos y edificios. Aquí ya estáis viendo que esto ya no son retweets, esto ya no son me gustas, esto ya son consecuencias reales. Esto es gente actuando por una noticia falsa que ha salido en redes sociales y que tiene consecuencias reales, como que salga mucha gente fuera a protestar, a gritar, a pegarle a la policía, a pegarle también a inmigrantes, que ellos deciden unilateralmente que son ilegales y que tienen que ver con el declive de Reino Unido y la civilización occidental y de toda esa basura que le han metido en la cabeza a través de estos canales de desinformación que por otro lado son muy difíciles de controlar. Dice, la policía tras la escalada de violencia informa sobre la identidad del asesino, Axel Rodá Cubana, de 17 años, nacido en Cardiff y de padres ruandeses, por lo tanto británico y de una familia presumiblemente católica, porque el Islam apenas existe en Ruanda, es decir, que ni siquiera es un inmigrante, porque es nacido en Cardiff, es verdad que es de una familia extranjera, pero una familia extranjera musulmana, porque en Ruanda apenas existe el Islam y son casi todos mayoritariamente católicos. Así que algo que no tiene nada que ver. ¿Es un loco? ¿Es un maldito enfermo? Sí. ¿Es generalizable de esto ha ocurrido porque han entrado un montón de inmigrantes musulmanes a nuestro país? Evidentemente no. Pero eso se conoce después. Y por cierto, si se informa de la identidad del asesino, además saltándose lo que puedes y no puedes decir sobre una persona que está siendo investigada y sobre todo si es menor, pues deciden saltárselo para básicamente decir, oigan, que no es el inmigrante ilegal musulmán que están diciendo en todos los lados con estas fake news que es, sino que es una persona que es presumiblemente católica y además nacida en Reino Unido, pero les da igual, porque la mecha ya la habían encendido, ya habéis visto los millones y millones de visitas, los cientos de miles de likes, toda la barbaridad y todo lo que estaba ocurriendo en la calle mientras tanto. La información de la policía contradiciendo la desinformación no valió para apaciguar a los propagandistas. Incluso Andrew Tate, hijo de un inmigrante musulmán. Y aquí pone, él es de Cardiff, esta es la Matrix, no sé qué, y vuelve a compartir su propio vídeo diciendo, wake up, salida a la calle, no sé qué, y aquí pone, typical man from Cardiff, el típico hombre de Cardiff, y pone un tipo con la piel más oscura, aunque él también está recibiendo ahora insultos, porque él, como decía aquí, él es un hijo de un inmigrante musulmán y también le están insultando y ha dicho, oye, nunca había recibido tantos insultos, la verdad, y por aquí como la caricatura, ¿no? Utilizan mucho la inteligencia artificial también para generar imágenes que no existen, dando, pues no sé, a entender que son cosas que realmente ocurren o no sé, para utilizarlo en su guerra particular contra la inmigración, pero que insisto, son imágenes generadas con inteligencia artificial que realmente no existen. Y aquí pone, incluso distribuyó la imagen de un adulto detenido un año atrás para fomentar el racismo, independientemente de la nacionalidad del autor. Pone, este es el hombre de Cardiff que ha asesinado a las niñas pequeñas. 17 años de monstruo demoníaco. Y pone una imagen de un tipo que fue detenido hace un año, es decir, que no tiene nada que ver, aquí lo veis, una imagen del 18 de septiembre del 2023, es decir, evidentemente no es una imagen de ahora, pero le da absolutamente lo mismo a la gente. La imagen falsa fue difundida globalmente por miles de cuentas, con miles de retweets, repito, no solo la desinformación es impune, sino que se potencia para generar violencia. Y aquí, una cuenta en español, aquí el niño de 17 años que asesinó a 3 niñas. Ven la imagen y ya dan por hecho que es eso. Punto. Y lo comparten en todos los sitios, imágenes completamente falsas, descontextualizadas y que al final pues tienen consecuencias reales. Por aquí os recomiendo el hilo de Owen Jones mostrando datos de la distribución temporal de los autores de esta campaña de desinformación. Lo podéis buscar en la cuenta de Owen Jones si lo queréis ver un poco más detalladamente cómo se difundió las primeras mentiras. Las protestas y la violencia han ido aumentando, incluso con el incendio de un alojamiento de inmigrantes, palizas a personas no blancas o saqueo de tiendas azuzados por miles de cuentas, la mayoría anónimas o haciéndose pasar por medios con un impacto muy grande. Aquí veis en España, señor Liberal, dice apagón informativo en España sobre lo que está ocurriendo en el Reino Unido. Cientos de ingleses rodean un hotel que fue requisado para cobijar a inmigrantes ilegales. Es decir, un hotel en el que había refugiados y que literalmente turbas de nazis están intentando quemar. Pues dicen apagón informativo de ingleses patriotas, no son ingleses patriotas. Aquí otra cuenta de extrema derecha en España. Horda de extranjeros musulmanes han llegado a Middlesbrough a enfrentarse a los ingleses. Un solicitante de asilo sirio asesina a 2 niños menores de 10 años. Ha pasado en Southport. Y todo esto tiene pues miles y miles de visitas, miles y miles de likes. Aquí el puntual 24 horas. Cientos de ciudadanos del pueblo de Southport protestan tras el brutal asesinato de 3 niños por parte de un inmigrante ilegal de 17 años. Les queremos fuera. Y es todo
todo literalmente mentira, pero les da igual. Aunque lo más preocupante es la impunidad en plataformas como X, donde su dueño promociona, potencia y difunde algunas de las cuentas que lanzan esta desinformación, como Radio Genoa o Wall Street Silver. Incluso se habla de guerra civil inevitable, lo que os decía antes, que mientras una señora aquí en Twitter pone los efectos de la inmigración de masas, cuando literalmente no tiene nada que ver con eso, ni siquiera con los musulmanes, porque insisto, el tipo es presumiblemente católico, dice Civil War y es inevitable, y da retweet a ese tipo de barbaridades. En Argentina, medios y trollstars del Troll Center de Milei difundieron mentiras y odio hacia musulmanes, a pesar de que el autor no lo es. La Derecha Diario, propiedad de Cerimedo, estratega digital de Milei, comprado por Negre, culpó a migrantes de asesinatos cometidos por españoles. Es decir, que es que el otro día también en España hubo un decapitamiento de una persona y dijeron que había sido un inmigrante de Algeria y resulta que no, que al final había sido un español, pero da igual, la mentira permanece y la rectificación pues se la lleva el viento. Fíjense cómo se repite el esquema en España. Ocurre un asesinato antes de saber nada del autor y ya hay un relato culpando a un argelino donde políticos, medios, influencers y trollstars cuentan una realidad paralela para generar odio. Impunidad total. Aquí lo podéis ver, que esto es relevante. Una vez más, Vox y todo su entorno digital difundieron un nuevo bulo racista. Un español de 31 años llamado Felipe B.B. asesinó a otro hombre de 40 años, pero desde el primer momento aseguraron que era un argelino. Cada vez son más los que viven de la mentira. Y aquí veis que la noticia, el Levante, dice que el grupo de homicidios de la policía identificó, gracias a las grabaciones de cámaras de seguridad, que había sido un tipo llamado Felipe B.B. Y resulta que después tú ves los comentarios de las cuentas de extrema derecha en España. Jorge Buxadé, eurodiputado de Vox y mano derecha de Santiago Abascal, utiliza esta noticia para decir no puede entrar ni uno más y han de salir todos los que han entrado ilegalmente y todos los que no merecen estar en España, todos sin excepción. Vox jamás será cómplice de la invasión migratoria. Y se queda tan ancho y no hay consecuencias ningunas, a pesar de que sea una mentira flagrante y que después puede llegar a tener consecuencias. Si queréis más información, yo os recomiendo la cuenta de Julián Macías, porque es bastante interesante todo lo que comparte y hace un trabajo bastante exhaustivo. Pero aquí estaba viendo yo que al mismo tiempo resulta que en Inglaterra, al mismo tiempo que habían asesinado a esas 3 niñas, insisto, de manera infame y despreciable, pero no por un motivo de ser un inmigrante, sino porque el tipo sería un maldito tarado. Se les olvida a esos mismos que protestan con este asunto esto siguiente que comparte aquí Alexis Lara. Un hombre mató a 3 mujeres con una ballesta hace unas semanas en el Reino Unido. A diferencia de lo ocurrido hace unos días, aquel crimen no causó ninguna revuelta. La diferencia, que el sospechoso se llama Kyle Clifford y es blanco. ¿Está claro? No. Pues sí está bastante claro, porque este asunto en particular, que es igual de dramático, igual de asqueroso, porque es un asesinato, evidentemente, no lo utilizan porque no lo pueden utilizar para que fomente su discurso racista, para que fomente su discurso de salir a la calle, a quemarlo todo, a ir contra el nuevo orden mundial y las tonterías estas que casan a la perfección con unos histéricos aupados por las redes sociales de este señor, de Elon Musk, que están intentando y haciendo todo lo posible para separar a la población y fomentar conflictos de estas características. Pero aquí, con este caso, por ejemplo, se callan, para que veáis que lo hacen con una clara intencionalidad política de lograr sus objetivos más perversos. Una vez más aquí el tuit de la guerra civil es inevitable. Yo, hablando sobre este asunto, puse el siguiente tuit. Y que como veis, pues, o sea, tuvo 400.000 reproducciones, no está mal, pero nada comparado con las millones y millones de visitas que tienen las noticias falsas. Y puse, compartiendo 2 fotografías de 2 ciudadanos ingleses, británicos, aquí levantando el brazo, haciendo explícitamente el saludo nazi, aquí otro haciendo el saludo nazi. Después de estas 2 fotos he visto otras cuantas que es una barbaridad. Y puse, los nazis asesinaron a 450.000 británicos, a 450.000 en la Segunda Guerra Mundial, 70.000 civiles en bombardeos y 380.000 soldados en la guerra, en el frente. Todo para que 80 años después haya gentuza levantando el brazo por las calles de Reino Unido defendiendo esas ideas. Vuestros abuelos os escupirían en la cara. No sé si habéis visto la serie de Years and Years, que va sobre la decadencia política, social, cultural, todo tipo de Reino Unido, pero también del mundo en general, que es una especie de distopía que va avanzando en el futuro y ves cómo las cosas pues, se van destruyendo, pero cada vez es menos distopía y más actualidad. Bueno, pues resulta que después de poner este tuit en el que hablaba sobre estos pues, ingleses, británicos que levantan el brazo olvidándose de la historia de su propio país, resulta que me contesta uno, me cita el tuit y pone, este señor, bueno, son siempre lo mismo, gente que no pone su imagen en la cuenta, que tiene un nombre que no es identificable y que pone cualquier cosa, pues amparado bajo el anonimato de las redes sociales, y dice, contestándome a mí, hay que ser gilipollas para decir que salir a defender los barrios de los macheteros y violadores en pateras
es ultraderechismo y fascismo, que demuestra que no tienes ni puta idea de nada al comparar la derecha con el fascismo, que ya se sabía porque no te soporta ni Dios. Bueno, en fin, que no me soporta ni Dios. Fantástico, tu opinión de mierda tampoco nos interesa demasiado, pero lo que sí nos interesa es que me llames gilipollas por decir que esta gente que literalmente está levantando el brazo y haciendo saludos fascistas son fascistas. Es que no es que yo diga que todos los de derecha son fascistas, no soy tan obtuso mentalmente como aparenta serlo tú, sino que alguien que hace el saludo fascista, hombre, algo de fascista igual sí que tiene. Le puse aquí, subo una foto de 3 tíos haciendo el saludo fascista, me viene el típico premio Nobel a decirme que no debería llamarlos fascistas solo por hacer el saludo fascista. Son de broma. En fin, es que de verdad que es completamente demencial. Vamos a leer la noticia, que lo han explicado también bastante bien en el diario .es. Vamos a ver el panorama completo para que lo entendáis, pero sobre todo tenedlo muy en cuenta para ver lo que podríamos llegar a ver en nuestro país si este tipo de noticias falsas, pseudomedios y desinformación a través de redes sociales acaba imponiéndose de la manera que se ha acabado imponiendo, por desgracia, en Reino Unido. Y además también recordad que a pesar de todo, a pesar de los miles de visitas, de los miles de me gustas y de lo peligroso que son, porque cuando salen en la calle, a pesar de que no sean cientos de miles, pues aunque salgan unos pocos miles, las consecuencias son dramáticas porque salen a pegar, salen a quemar, salen a hacer todo tipo de barbaridades, siguen siendo bastante pocos, porque recordad que las últimas elecciones, que es donde se ve lo que piensa la gente, la derecha perdió por goleada en Reino Unido y ganaron por una mayoría absolutísima los laboristas, es decir, el equivalente al Partido Socialista en Reino Unido. Pero sin embargo, los que salen a quemar, los que salen a gritar, los que salen a hacer este tipo de discursos, pues hacen más ruido, pegan más golpes, gritan más fuerte y por lo tanto parece que son mayoritarios, pero ni mucho menos, no lo penséis, y que esas cifras abultadas no lleven a pensar que el Reino Unido entero está pensando de esa manera, pero sí que da la sensación de que sea algo generalizado, que el Reino Unido se ha cansado ya. Bueno, no, es mentira. ¿Se ha cansado de qué? Se ha cansado en todo caso de los bulos que tienen consecuencias en las calles como las que estamos viendo que son dramáticas. Dice así la noticia del diario.es. En julio de 2020, Nigel Farage, el líder del partido de extrema derecha Reform y actual diputado, colgó un vídeo de 10 minutos con su visita a un hotel cerca de Worcester, en el centro de Inglaterra. Farage decía que no había conseguido reservar una habitación porque estaban alojados allí inmigrantes ilegales que asustaban a las mujeres de la zona y que tal vez estaban relacionados con el terrorismo, porque le da la gana. En realidad, los allí hospedados eran solicitantes de asilo que, según la definición del gobierno conservador de Boris Johnson, necesitaban protección especial y estaban alojados en ese lugar por las medidas sanitarias de la pandemia. La obsesión con los hoteles, a menudo en condiciones muy precarias que el Reino Unido utiliza como alojamiento temporal y que son ahora un objetivo de grupos violentos xenófobos, viene de atrás. Tampoco es nueva la retórica que utilizan políticos de casi todo el espectro ideológico contra la inmigración como algo negativo y contra quienes llegan en pateras a través del Canal de la Mancha. En 2023, tanto la ministra del Interior como el número 2 del Partido Conservador incluso defendieron a quienes protestaban de manera violenta delante de hoteles donde había alojados solicitantes de asilo. Los sindicatos, que representaban también a agentes que habían sufrido ataques, se quejaron de que el gobierno de entonces era cómplice de la violencia. El gobierno conservador estuvo 14 años en el poder, en parte propulsado por el Brexit y el discurso anti-inmigración relacionado con la libre circulación de la Unión Europea. Los ataques de este domingo contra hoteles donde había refugiados en Rotherham, en el norte de Inglaterra, y Dimworth, en el centro, fueron especialmente violentos. Al menos 147 personas han sido arrestadas en las últimas horas. En total, casi medio millar de personas han sido detenidas en varios incidentes en Inglaterra e Irlanda del Norte tras asaltos organizados por grupos neonazis y otros de extrema derecha contra migrantes. Esto ha sucedido después del asesinato de 3 niñas de entre 6 y 9 años durante una clase de danza en Southport, en el noroeste de Inglaterra. Allí empezaron los disturbios por la convocatoria de un grupo de extrema derecha, English Defence League, que nació hace 15 años y tiene raíces en grupos hooligans de fútbol. El acusado del asesinato de Southport es un chico de 17 años llamado Axel Rodakubana, nacido en Gales y sobre el que los medios no pueden publicar apenas información por la estricta legislación del Reino Unido de censura previa en el caso de procesos legales, sobre todo si son menores de edad. El juez aceptó la publicación, aún así, aceptó la publicación del nombre del menor para intentar parar los bulos sobre su identidad, incluida la difusión de otro nombre de una persona identificada equivocadamente como un migrante musulmán. El acusado cumple la mayoría de edad esta semana, con lo que a partir de entonces puede levantarse alguna restricción. La retórica de la invasión. El nuevo primer ministro laborista, Keir Starmer, ha prometido mano dura contra los matones que han intentado atacar a refugiados y ha movilizado fuerzas de policías antidisturbios. Su ministra de Interior, Yvette Cooper, aseguró este lunes que los ultras
no representan al país. Sobre todo porque acaban de votar y han votado todo lo contrario a esto. Pero bueno, estamos viendo un nivel de violencia criminal y de matonismo deplorable en algunas de nuestras ciudades y pueblos. Es una vergüenza. Esa gente no habla en nombre del Reino Unido, dijo Cooper en una entrevista de la BBC. Pero fijaos que toda esta gente que está saliendo a protestar, que está saliendo a hacer estas barbaridades que estamos viendo, son realmente los equivalentes de unos que en España acaban de cerrar un acuerdo con el Sindicato Unificado de Policía, que son los de Desokupa, porque tienen exactamente el mismo discurso de la inmigración asociada a la delincuencia, a los robos, a los asesinatos, a las violaciones, todo este tipo de barbaridades, son cosas que están diciendo Desokupa. Y lo fuerte es que en este caso parece que están colonizando poco a poco las instituciones tan importantes como la policía, que son los que en principio tienen que velar porque no haya este tipo de linchamientos públicos. Por eso me preocupa profundamente que en España una persona que es el equivalente a todos esos pseudomedios y pseudoinfluencers que habéis visto que están difundiendo este tipo de noticias falsas, es que estén haciendo pactos con la policía ahora mismo. Por eso os digo que cuidado con este asunto, no vaya a ser que estemos viendo el futuro ahora mismo de España, lo que está ocurriendo en Reino Unido. Pero parte de la retórica contra los inmigrantes viene del propio Parlamento y del anterior gobierno. Suella Braverman, la ministra de Interior entre el 22 y el 23, antes fiscal general, hablaba de la invasión de inmigrantes que definía como hombres solteros que no compartían los valores nacionales y que trataban de hacer trampas simulando persecuciones que, según ella, no sufrían. Ahora tanto Sunak como varios aspirantes al liderazgo del Partido Conservador, es decir, Rishi Sunak, el que hasta ahora es el primer ministro del Reino Unido, piden mano dura contra los violentos xenófobos, se distancian de Nigel Farage y apoyan al nuevo gobierno laborista de Starmer en sus acciones contra los hurtas. Pero voces incluso de su antiguo gobierno culpan a los Tories por sus palabras o falta de acción contra los extremistas cuando fue posible. En fin, que la situación es gravísima y sobre todo ilustra cómo las redes sociales, cómo las fake news, cómo las noticias falsas, los pseudomedios y estos pseudoinfluencers, que simplemente lo que hacen es azuzar el odio para que básicamente no miremos hacia arriba, sino que el inmigrante pobre se pelee con el nacional pobre, que el trabajador británico pobre se pelee con el trabajador extranjero pobre, que es lo que están consiguiendo, y entonces, pues, gente como Elon Musk, que son seguramente los responsables de la miseria de mucha de esa gente, y que son los ganadores de la globalización y por eso acumulan millones que son incapaces ya ni siquiera de contar, pues se vayan de rositas y mientras tanto pues estén ahí desde el salón de su casa, de su mansión, más que de su casa, tuiteando que la guerra civil es inevitable. Esto yo creo que por una parte es como información interesante para saber lo que está pasando en Reino Unido, pero insisto, es sobre todo un intento de vacuna para que la sociedad española esté preparada en el momento en el que intenten hacer exactamente lo mismo en España. Porque ya os digo yo que lo van a intentar. Otra cosa es que lo consigan, porque la sociedad española igual está un poco más vacunada para este tipo de cosas, pero aún así lo van a intentar y en casos igual un poco menos llamativos y menos violentos, pero lo van a conseguir. Ya os lo digo, que lo van a conseguir porque la repercusión en redes sociales es muy parecida a la que estamos viendo en Reino Unido. Así que atentos, porque en algún momento pues probablemente veamos este tipo de consecuencias reales sobre las manipulaciones y las fake news que vimos también en nuestro país. En fin, me gustaría leeros en los comentarios qué opináis sobre todo este asunto, qué es lo que habéis escuchado, qué cosas igual os habían llegado y no habíais contrastado y por lo tanto os habíais creído que realmente había sido una persona que era un inmigrante musulmán y al final resulta que es todo lo contrario, y sobre todo si creéis que en España, si es pronto, en el próximo año o en los próximos 5 o en algún momento, esto será posible y quiénes serán las principales lanzas a favor de este tipo de desinformaciones que al final tendrán consecuencias reales y sobre todo estaremos bien preparados porque de verdad la alianza entre el Sindicato Unificado de Policía y los de Desokupa, de verdad que es aterradora teniendo en cuenta que serán los que tendrán que afrontar este tipo de situaciones viendo precisamente desde sus propias filas. Es alucinante, pero bueno, me gustaría leeros en los comentarios vuestras opiniones y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.